Bienvenidos a Ella Soy de France 24. Solo el 12% de los países protege a las mujeres del impacto económico y social del COVID-19, según un análisis que fue realizado por ONU Mujeres y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De 206 países y territorios revisados, apenas 25 adoptaron disposiciones contra la violencia de género, de apoyo a los cuidados no remunerados y de fortalecimiento de la seguridad económica de las mujeres. Uno de esos pocos casos ejemplares está en América Latina. Argentina está entre los países que sí ha tomado medidas. No es secreto que a nivel mundial se incrementaron los casos de violencia de género en pandemia. En Argentina también. La línea de asistencia 144 recibió durante este periodo un 48% más de llamados que en el mismo periodo del 2019. Como una forma de darles cobijo, un club de la ciudad de Buenos Aires, Nueva Chicago, cuyo equipo de fútbol juega en la segunda división, ofreció parte de sus instalaciones en las que hasta septiembre había alojadas unas 10 mujeres con sus hijos. Nuestro corresponsal, Natalio Cosoy, nos cuenta la historia. Como todos los clubes de la ciudad, por la pandemia de COVID-19, Nueva Chicago está sin actividad desde hace meses. Su equipo de segunda división del fútbol argentino no pisa el césped. Sus hinchas no llenan las gradas. Pero no está vacío. Esta cancha cubierta de básquet se convirtió en hogar para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. ¿Qué es lo que llevó a un club de fútbol como Nueva Chicago a ofrecer sus instalaciones para que pudieran venir a resguardarse mujeres víctimas de violencia de género? Teniendo en cuenta el fuerte trabajo que está haciendo el club en cuanto a lo que es violencia y todos los cursos y talleres que hacen todas las actividades y deportistas de la institución, inclusive profesores y miembros de comisión directiva, la decisión fue cederlo al espacio de la mujer, que es el número 144, en el que sí, cualquier mujer se puede comunicar, y en ese sentido cederlo para que sea utilizado por ellas. Y en un contexto de mayor demanda de asistencia por violencia de género, contar con este lugar fue muy importante. La pandemia, sí, en términos de violencia de género y para las mujeres, agudizó todo tipo de situaciones, ¿no? Esta mujer que antes tenía su espacio, que se juntaba con otras mujeres, que tenía sus espacios de encuentro cuando sus chicos y chicas estaban en el colegio, hoy ya no lo tiene y todo el tiempo está con el agresor conviviendo en el mismo lugar. Aunque por seguridad ninguna de las mujeres alojadas aquí habló frente a cámara, sí conversé con una de ellas sin grabarla. Me dijo que cuando llegó al club con sus hijos no terminaba de entender por qué era ella la que estaba en situación de encierro. Se quería ir, pero ahora que llegaba el momento de irse tras conseguir un nuevo lugar para vivir, le costaba dejar este espacio con el que se había encariñado y a sus pares, cuyo apoyo le resultó invalorable. Para el club, esta iniciativa es parte de un proceso, de un trabajo que busca romper con el vínculo entre violencia y fútbol tan arraigado en el ambiente de este deporte en Argentina. Que este espacio sea hoy un lugar de cobijo para víctimas de violencia de género es un paso en esa dirección. Para conversar sobre el caso de Argentina, invitamos a Lucía Martelote, coordinadora de programas de ONU Mujeres en Argentina, y también nos acompaña Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de la Mujer de Argentina. Bienvenidas a Ellas Hoy. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Comienzo con usted, Laurana. ¿Por qué Argentina es una historia diferente en una larguísima lista de países que fallan y además atrozmente en la protección de la mujer? Y ojo, porque no digo que ya hayan cumplido la meta, pero sí se acercan en esa dirección. Sí, creo que ha sido muy importante los efectos que ha generado un movimiento social tan trascendente en la región como el movimiento feminista en Argentina, y sin duda la decisión del gobierno nacional de crear un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, esa conjunción de fortalezas entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, nos ha permitido de alguna manera jerarquizar las políticas en materia de violencia de género. La creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación ha sido clave en este sentido, y para nosotras desde ese ministerio poder impulsar toda una serie de acciones en materia de prevención de las violencias, en materia de asistencia de las personas en situación de violencia de género y de la protección de estas personas en un contexto de pandemia, en un contexto de aislamiento social muy importante. Y sin dudas, digamos, algunas definiciones en materia de generar un mayor acercamiento de los dispositivos estatales para las personas que están en situación de violencia de género ha sido clave.
Lo mismo la articulación con otros ministerios para poder promover instancias de asistencia, para poder continuar con los procesos de investigación y de sanción en las instancias judiciales. Y también ha sido fundamental, como bien lo marcaba la nota recién, la articulación con otros espacios de la sociedad civil. Sin duda las instituciones deportivas, los hoteles sindicales, por ejemplo, han sido centrales para poder acompañar al Estado en materia de protección de las personas en situación de violencia de género durante la pandemia del COVID. Bueno, este informe es precisamente la razón que nos reúne aquí y quisiera hablar también de las grandes conclusiones que presenta el documento y por qué en general los países no hacen de la protección de las mujeres una prioridad. Se lo pregunto a usted, Lucía Martelote, y porque está claro además en otros informes que ustedes mismos han presentado que cuando la mujer tiene buenas condiciones de vida, esto a la larga va a redundar en el desarrollo de las naciones. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que el informe este es muy interesante y da cuenta, como vos comentabas, que son pocos los países, solamente el 20% de los países ha adoptado medidas en las tres. Es un informe que tiene en cuenta tres grandes áreas. Una es la violencia contra las mujeres, otra tiene que ver con las tareas de cuidado no remuneradas y, en tercer lugar, todo lo que se vincula con la seguridad económica de las mujeres. Y lo que muestra el estudio es que son pocos los países que han hecho esto de manera integral, como es el caso de Argentina. El resto de los países tienen medidas en algunos de los ejes, pero no en los tres ejes, y algo que se sigue viendo es que todavía el foco sigue estando puesto especialmente en la violencia contra las mujeres, que, como decimos, es un problema de corte global, estructural, muy complejo, que afecta a una enorme cantidad de mujeres, pero no es el único problema que tienen las mujeres, y creo que es fundamental que los países puedan pensar en políticas que tengan que ver con las causas estructurales de las desigualdades, como son, por ejemplo, la organización social de los cuidados, y como la Argentina estuvo avanzando en algunas medidas que tienen que ver con la redistribución de estas tareas, para que justamente podamos lograr la igualdad de género, sobre todo en la pandemia, que sabemos que se han exacerbado las desigualdades en diferentes ámbitos. Bueno, Laurana, usted trabaja en el Ministerio de la Mujer y esto es muy destacable porque significa que Argentina ha dado un paso más para poner a las mujeres como foco de las políticas públicas y darles la protección y la importancia pues, que merecen. Veíamos el ejemplo del Club Chicago en el reporte que pasamos hace un momento. Buenos Aires ahí realmente aplicó una política real de responsabilidad social. Las mujeres que albergaron ya fueron trasladadas a otros lugares con unas condiciones más favorables para ellas inclusive. ¿Usted cree que esta acogida que se les dio en este lugar o que este tipo de espacios nos están hablando de un despertar hacia otra cultura, una cultura que prefiere proteger en vez de lastimar? Sí, por supuesto, digamos, el compromiso de las distintas organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para desarrollar las políticas en materia de igualdad de género y para desarrollarlas en materia de violencia por motivos de género. Para nosotras ha sido fundamental la creación del Ministerio para tener en cuenta las instancias de desigualdad y de violencia que sufren las mujeres, pero también el colectivo LGTBI no binario. Nuestro ministerio es un ministerio que impulsa incorporar no solamente, digamos, un abordaje integral de las situaciones de violencia, sino dos perspectivas que son centrales para pensar las realidades que componen nuestro país, que es la perspectiva de la interseccionalidad y la perspectiva de la diversidad. En ese sentido, el compromiso con todas las organizaciones sociales, con las organizaciones territoriales, feministas y de la sociedad civil ha sido clave y es clave para el desarrollo de estas políticas en materia de igualdad y de lucha contra las violencias por motivos de género. Y paso nuevamente a usted, Lucía, para hablar de las iniciativas que se desarrollan en Argentina y pues bueno, también sigamos hablando de feminismo porque desde el principio del programa ha sido muy marcado que Argentina es visto como un país líder en América Latina en las causas feministas, en las causas por las mujeres. Las grandes manifestaciones las vemos partir en ese lado del continente, así que ¿cuál cree usted que ha sido la diferencia para que en Argentina las mujeres hayan levantado su voz con tanta fuerza y pues sirvan de ejemplo para que otras mujeres también pidamos nuestros derechos? Bueno, creo que esto tiene que ver con la historia de lucha y con la fortaleza que tiene el movimiento de mujeres y feminista en Argentina. Es uno de los
pocos países de la región en los que se generan encuentros nacionales de mujeres desde hace más de 35 años. Esta es la primera vez que por la pandemia no vamos a poder reunirnos presencialmente, pero creo que la fortaleza que tiene el movimiento de mujeres es parte de lo que explica por qué pudo crearse, además de la voluntad política, obviamente, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que era uno de los grandes reclamos que este gobierno atendió del movimiento feminista, y cómo también eso se ha traducido en mujeres que están comprometidas, mujeres y personas LGBTI que están comprometidas con la causa y que están en posiciones de toma de decisión, y que se ha, como bien dijimos, reflejado en que Argentina sea uno de los países ejemplares en la cantidad de medidas que ha tomado, que tienen que ver no solamente con la violencia contra las mujeres, que las ha tomado también, pero medidas que están vinculadas con la seguridad económica o con los cuidados. Por ejemplo, en el caso del teletrabajo, hay una disposición que dice que las mujeres que tienen cargas de cuidado pueden adaptar sus horarios para que puedan conciliar su vida laboral con la vida familiar. O, por ejemplo, también que se ha promovido la inserción de mujeres en el programa Promover Trabajo para que las mujeres víctimas de violencia y en situaciones de mayor vulnerabilidad puedan acceder a autonomía económica, que como sabemos es fundamental para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia. Entonces creo que lo importante es que en Argentina se ha adoptado un enfoque integral que permite hacer frente a las diferentes desigualdades que tenemos en materia de géneros. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias a ambas por estar con nosotros en Ellas Hoy, por estas explicaciones que nos dan, y pues es muy importante destacar cuando las cosas van en la dirección correcta. Sin embargo, y lastimosamente solamente conoceremos los efectos reales que esta pandemia ejerció sobre las mujeres en algunos meses. Sigan con nosotros en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.